primera comida que se les presente. Nada nos obligaba a nosotros, por el contrario, a moderarnos. Podíamos aspirar a pleno pulmón los átomos de la atmósfera, y era la brisa, aquella brisa, la que nos infundía una voluptuosa embriaguez. Ah, qué bueno es el oxígeno, decía Conseil. Que el Señor respire a sus anchas, no tema respirar, que hay aire para todo el mundo. Ned Land no hablaba, pero en sus poderosas aspiraciones abría la boca para hacer temblar un tiburón. El canadiense tiraba como una estufa en plena combustión. Recobramos en breve nuestras fuerzas. Al mirar en torno mío vi que nos hallábamos solos en la plataforma. Ningún hombre de la tripulación, ni tan siquiera el capitán Nemo, había subido a deleitarse al aire libre. Los extraños marinos Nautilus se habían contentado con el aire que circulaba por su interior. Mis primeras palabras fueron para expresar a mis compañeros mi gratitud. Los dos habían prolongado mi existencia durante las últimas horas de mi larga agonía. No había gratitud suficiente para corresponder a tanta abnegación. Bah, señor profesor, no vale la pena hablar de eso, dijo el canadiense. ¿Qué mérito hay en ello? Ninguno. No era más que una cuestión de aritmética. Su existencia valía más que la nuestra. Luego había que conservarla. No, ni respondí. No valía más. Nadie es superior a un hombre bueno y generoso. Y ustedes lo son. Está bien, decía turbado el canadiense. Y tú, mi buen Conseil, has sufrido mucho, pero no demasiado. Créame, el Señor me fabricaba un poco de aire, sí, pero creo que me faltaba un poco de aire, sí, pero creo que me hubiera acostumbrado. Además, ver cómo el Señor iba asfixiándose me quitaba las ganas de respirar. Como se dice, me cortaba la respiración. No acabó Conseil su frase, avergonzado de haberse deslizado por la trivialidad. Vivamente emocionado les dije: amigos míos, estamos ligados los unos con los otros para siempre, y ambos tenéis derecho sobre mí. De los que yo usaré y abusaré, replicó, interrumpiéndome Ned Land. ¿Qué? Dijo Conseil. Sí, añadió Ned Land, el derecho de arrastrarle conmigo cuando abandone este infernal Nautilus. Por cierto, dijo Conseil, vamos en la buena dirección. Sí, puesto que vamos siguiendo el sol, y el sol aquí es el norte, dije. Cierto, pero está por saber si nos dirigimos al Pacífico o al Atlántico, es decir, hacia los mares frecuentados o desiertos. No podía yo responder a esta observación de Ned Land, y mucho me temía que el capitán Nemo nos llevara hacia ese vasto océano que baña a la vez las costas de Asia y de América. Completaría así su vuelta al mundo submarino y regresaría a los mares en los que el Nautilus hallaba su más total independencia. Pero si volvíamos al Pacífico,
nuestros pasados sufrimientos, iba borrándose en nosotros el recuerdo del aprisionamiento en los cielos. No pensábamos ya más que en el porvenir. El capitán Nemo no había vuelto a aparecer ni en el salón ni en la plataforma. Era el segundo quien fijaba la posición en el planisferio, lo que me permitía saber la dirección del Nautilus. Pues bien, aquella misma noche se hizo evidente, para satisfacción mía, que nuestra marcha al norte se efectuaba por la ruta del Atlántico. Informé al canadiense y al Conseil del resultado de mis observaciones. Buena noticia, manifestó Ned Land, pero ¿a dónde va el Nautilus? Lo ignoro, Ned. No querría el capitán afrontar el polo norte tras el polo sur y volver al Pacífico por el famoso paso del noroeste. No convendría desafiarle, dijo Conseil. Pues bien, le abandonaremos antes, afirmó el canadiense. En todo caso, añadió Conseil, el capitán Nemo es un gran hombre y no lamentaremos haberle conocido. Sobre todo cuando le hayamos dejado, replicó Ned Land. Al día siguiente, 1 de abril, cuando el Nautilus emergió a la superficie, unos minutos antes del mediodía, vimos tierra al oeste. Era la Tierra del Fuego, a la que los primeros navegantes dieron tal nombre al ver las numerosas humaredas que se elevaban de las chozas de los indígenas. La Tierra de Fuego constituye una vasta aglomeración de islas que se extienden sobre 30 leguas de longitud y 80 de anchura entre los 53 grados y los 56 grados de latitud austral y los 67 grados 50 y 77 grados 15 de longitud occidental. La costa me pareció baja, pero a lo lejos se erguían altas montañas. Entre ellas me pareció entrever el monte Sarmiento, de 2070 metros de altura sobre el nivel del mar. Un bloque piramidal de esquisto con una cima muy aguda y que según esté despejada o velada por la bruma, me dijo Ned Land, anuncia el buen o mal tiempo. Un excelente barómetro, amigo mío. Sí, señor profesor, un barómetro natural que nunca me ha engañado cuando navegaba por los pasos del estrecho de Magallanes. En aquel momento el pico se mostraba nítidamente recortado sobre el fondo del cielo. Era un presagio de buen tiempo y se confirmó. Ya en inmersión, el Nautilus se aproximó a la costa, a lo largo de la cual navegó por espacio de varias millas. A través de los cristales del salón vi largas líneas y fucos gigantescos, esos perech portaperas de los que el mar libre del polo contenía algunos especímenes. Con sus filamentos viscosos y lisos medían hasta 300 metros de longitud. Verdaderos cables, más gruesos que el pulgar y muy resistentes, sirven a menudo de
otras hierbas conocidas con el nombre de pelp, de hojas de 4 pies de largo, pegadas a las concreciones coralígenas, tapizaban los fondos y servían de nido y de alimento a miríadas de crustáceos y de moluscos cangrejos y sepias. Allí las focas y las nutrias se daban espléndidos banquetes mezclando la carne del pez y las legumbres del mar según la costumbre inglesa. El Nautilus pasaba con una extrema rapidez sobre aquellos fondos grasos y lujuriantes. A la caída del día se hallaba cerca de las Islas Malvinas, cuyas ásperas cumbres pude ver al día siguiente. La profundidad del mar era allí escasa, lo que me hizo pensar que esas dos islas, rodeadas de un gran número de islotes, debieron formar parte en otro tiempo de las tierras magallánicas. Las Maldivas fueron probablemente descubiertas por el célebre John Davis, que les impuso el nombre de David's Southern Islands. Más tarde, Richard Hawkins las llamó Maiden Islands, Islas de la Virgen. Luego recibieron el nombre de Mauritius al comienzo del siglo XVIII por unos pescadores de Saint Malo y por último el de Falkland por los ingleses, a quienes actualmente pertenecen. Nuestras redes recogieron magníficos especímenes de algas en aquellos parajes y en particular un cierto fuco cuyas raíces estaban cargadas de mejillones que son los mejores del mundo. Ocas y patos se abatieron por docenas sobre la plataforma y pasaron a ocupar su sitio en la despensa de a bordo. Entre los peces me llamaron particularmente la atención unos óseos pertenecientes al género de los cobios y otros del mismo género de 2 decímetros de largo, sembrados de motas blancuzcas y amarillas. Admiré también numerosas medusas y las más bellas del género, por cierto, las crisáoras, propias de las aguas de que bañan las Malvinas. Unas veces parecían sombrillas semiesféricas muy lisas, surcadas por líneas de un rojo oscuro y terminadas en 12 festones regulares, y otras parecían canastillos invertidos de los que se escapaban graciosamente anchas hojas y largas ramitas rojas. Nadaban agitando sus 4 brazos foliáceos y dejaban flotar a la deriva sus opulentas cabelleras de tentáculos. Me hubiera gustado conservar alguna muestra de estos delicados ofitos, pero no son más que nubes, sombras, apariencias
habíamos recorrido ya 16.000 leguas desde nuestro embarque en los mares del Japón. Hacia las 11 de la mañana de aquel día cortamos el trópico de Capricornio por el meridiano 37 y pasamos a lo largo del Cabo Frío. Para decepción de Ned Land, el capitán Nemo no parecía gustarle la velocidad de las costas habitadas del Brasil, pues marchaba con una velocidad vertiginosa. Ni un pez ni un pájaro, por rápidos que fueran, podían seguirnos, y en esas condiciones las curiosidades naturales de aquellos parajes escaparon a mi observación. Durante varios días se mantuvo esa rapidez, y en la tarde del 9 de abril avistamos la punta más oriental de América del Sur, la que forma el Cabo de San Roque. Pero el Nautilus se desvió nuevamente y fue a buscar a mayores profundidades un valle submarino formado entre este cabo y Sierra Leona, en la costa africana. Ese valle se bifurca a la altura de las Antillas y termina al norte en una enorme depresión de 9.000 metros. En esa zona el corte geológico del océano forma hasta las pequeñas Antillas un acantilado de 6 kilómetros cortado a pico, y otra muralla no menos considerable a la altura de las islas del Cabo Verde se encierran todo el continente sumergido de la Atlántida. El fondo del inmenso valle está accidentado por algunas montañas que proporcionan aspectos pintorescos a esas profundidades submarinas. Al hablar de esto lo hago siguiendo los mapas manuscritos contenidos en la biblioteca del Nautilus, evidentemente debidos a la mano del capitán Nemo y trazados a partir de sus observaciones personales. Durante 2 días visitamos aquellas aguas desiertas y profundas en incursiones largas y diagonales que llevaban al Nautilus a todas las profundidades. Pero el 11 de abril se elevó súbitamente. La tierra reapareció en la desembocadura del Amazonas, vasto estuario cuyo caudal es tan considerable que desaliniza al mar en un espacio de varias leguas. Habíamos cortado el Ecuador. A 20 millas al oeste quedaba la Guayana, tierra francesa en la que hubiéramos hallado fácil refugio, pero el viento soplaba con fuerza y un simple bote no hubiera podido enfrentarse a la furia de las olas. Así debió comprenderlo Ned Land, pues no me habló de ello. Por mi parte, no hice ninguna alusión a sus proyectos de fuga, pues no quería impulsarle a una tentativa infaliblemente destinada al fracaso. Me resarcí de este retraso con interesantes estudios. Durante aquellas 2 jornadas del 11 y 12 de abril, el Nautilus navegó en superficie y sus redes
turritelas, olivas, porfirias, de líneas irregularmente entrecruzadas y cuyas manchas rojas destacaban vivamente sobre el fondo del color verde carne. Fantásticas pteróxeras semejantes semejantes a escorpiones petrificados y alas translúcidas, argonautas, sepias de gusto excelente y algunas especies de calamares a los que los naturistas de la antigüedad clasificaban entre los peces voladores y que sirven principalmente de cebo para la pesca del bacalao. Entre los peces de esos parajes que no había tenido aún la ocasión de estudiar, anoté diversas especies. Entre los cartilaginosos, los petromisones, especie de anquilas de 15 pulgadas de longitud con la cabeza verdosa, las aletas violetas, el dorso gris azulado, el vientre marrón y plateado con motas de vivos colores y el iris de los ojos en un círculo de oro. Curiosos animales son los que la corriente del Amazonas había debido de arrastrar hasta alta mar, pues habitan las aguas dulces. También unas rayas tuberculadas de puntiagudo hocico, de cola larga y suelta, armadas de un largo aguijón dentado, pequeños escualos de 1 metro, de piel gris y blancuzca, cuyos dientes dispuestos en varias filas se curvan hacia atrás y que se conocen vulgarmente con el nombre de pantuflas, lofios vespertilios, como triángulos isósceles rojizos de medio metro aproximadamente, cuyos pectorales tienen unas prolongaciones carnosas que les dan el aspecto de murciélagos, pero a los que su apéndice córneo, situado cerca de las fosas nasales, les han dado el nombre de unicornios marinos. En fin, unas especies de balistes de curasabineano, cuyos flancos punteados brillan como el oro, y el cabrisco violeta claro de sedoso matices como el cuello de una paloma. Terminaré esta nomenclatura un tanto seca pero muy exacta con la serie de los peces óseos que conservé. Apteronotots, con el hocico muy obtuso y blanco como la nieve, en contraste con el negro brillante del cuerpo, y que están provistos de una tira carnosa muy larga y suelta. Odontognathos, con sus aguijones, sardinas de 3 decímetros de largo, resplandecientes con sus tonos plateados, escómbridos, guaros, provistos de 2 aletas anales, centrónodos negros de tintes muy oscuros que se pescan con hachones, peces de 2 metros de longitud, de carne grasa, blanca y firme, que cuando están frescos tienen el gusto de la anguila y secos el del salmón ahumado. Labros semirrojos, revestidos de escamas únicamente en la base de las aletas,
topacio, esparros de cola dorada, cuya carne es extremadamente delicada y a los que sus propiedades fosforescentes traicionan en medio del agua. Esparros pops de lengua fina con colores anaranjados, esciérnicos, coro con las aletas caudales doradas, acenturos negros, anapleps de Surinam, etc. Este etcétera no me impedirá citar un pez del que Conseil se acordará durante mucho tiempo y con razón. Una de nuestras redes había capturado una especie de raya muy aplastada que, si se le hubiese cortado la cola, habría formado un disco perfecto y que pesaba una veintena de kilos. Era blanca por debajo y rojiza por encima, con grandes manchas redondas de un azul oscuro y rodeadas de negro, muy lisa de piel y terminada en una aleta bilobulada. Extendida sobre la plataforma, se debatía, trataba de volverse con movimientos convulsos y hacía tantos esfuerzos en un último sobresalto, estuvo a punto de precipitarse al mar, pero Conseil, que no quería privarse de la raya, se arrojó sobre ella y antes de que yo pudiera retenerle la cogió con las manos. Tocarla y caer derribado, los pies por el aire y con el cuerpo semi-paralizado, fue todo uno. Señor, señor, socórrame. Era la primera vez que el pobre muchacho abandonaba la tercera persona para dirigirse a mí. El canadiense y yo le levantamos y le flexionamos el cuerpo vigorosamente. Cuando volvió al sí oímos al empedernido clasificador todavía medio inconsciente murmurar entrecortadamente: clase de los cartilaginosos, orden de los condropterigios, de branquias fijas, suborden de los celáceos, familia de las rayas, género de los torpedos. En efecto, amigo mío, es un torpedo al que te ha sumido en tan deplorable estado. ¿Puede creerme el señor que me vengaré de este animal? ¿Cómo? Comiéndomelo. Es lo que hizo aquella misma tarde, pero por pura represalia, pues francamente la carne era más bien coriácea. El infortunado Conseil se las había visto con un torpedo de las más peligrosas especie, la cumana. Ese extraño animal en un medio conductor como es el agua fulmina a los peces a varios metros de distancia. Tan grande es la potencia de su órgano eléctrico, cuyas dos superficies principales no miden menos de 27 pies cuadrados. Al día siguiente, 25 de abril, durante el día, el Nautilus se aproximó a la costa holandesa hacia la desembocadura del Maroni. Vivían en esa zona en familia varios grupos de vacas marinas. Esas eran manatíes que, como el dugongo y el estelero, pertenecen al orden de los sirénidos. Estos hermosos animales apacibles e inofensivos de 6 a 7 metros de largo debían de pesar por lo menos 4.000 kilogramos.
ciclones tropicales. ¿Sabéis lo que ha ocurrido desde que los hombres han aniquilado casi enteramente a estos útiles animales? Pues que las hierbas se han podrido y han envenenado el aire. A ese aire envenenado ha hecho reinar la fiebre amarilla en estas magníficas comarcas. Las vegetaciones venenosas se han multiplicado bajo estos mares tórridos y el mar se ha desarrollado irresistiblemente desde la desembocadura del río de la Plata hasta la Florida. Y de creer a Tousenel, este azote nos es nada en comparación con el que golpeará a nuestros descendientes cuando los mares estén despojados de focas y de ballenas. Entonces, llenos de pulpos y de medusas, de calamares, se tornarán en grandes focos de infección al haber perdido esos vastos estómagos a los que Dios había dado la misión de limpiar los mares. Sin por ello desdeñar esas teorías, la tripulación del Nautilus se apoderó de media docena de manatíes para aprovisionar la despensa de una carne excelente superior a la del buey, a la de la ternera. La caza no fue interesante porque los manatíes se dejaban cazar sin defenderse. Se almacenaron a bordo varios millares de kilos de carne para desecarla. En aquellas aguas tan ricas de vida, el Nautilus aumentó sus reservas de víveres. Aquel día, con una pesca singularmente realizada, la barredera apresó en sus mallas un cierto número de peces cuya cabeza terminaba en una placa ovalada con rebordes carnosos. Eran equeneis de la tercera familia de los Malacopterigios subbranquiales. Su disco aplastado se compone de láminas cartilaginosas transversales móviles entre las que el animal puede operar al vacío, lo que le permite adherirse a los objetos con una ventosa. A esta especie pertenece la rémora que yo había observado en el Mediterráneo, pero la que habíamos embarcado era la de los equeneis osteoqueros, propia de esas aguas. Nuestros submarinos iban depositándolos en tinas llenas de agua a medida que los cogían. El Nautilus se aproximó a la costa hacia un lugar donde vimos un cierto número de tortugas marinas durmiendo en la superficie. Muy difícil hubiera sido apoderarse de esos poderosos reptiles que se despiertan al menor ruido y cuyo sólido caparazón les hace invulnerables al arpón. Pero los equeneis debían de operar esa captura con una seguridad y una precisión extraordinaria. Este animal es en efecto un anzuelo vivo cuya posesión aseguraría la felicidad y la fortuna del sencillo pescador de caña. Los hombres del Nautilus fueron a la cola de estos peces un anillo suficientemente ancho para no molestar sus movimientos y al anillo de una larga cuerda amarrada al borde por el otro extremo. Lanzados al mar, los esqueneis comenzaron inmediatamente a desempeñar su papel y fueron a adherirse a la concha de las tortugas
caparazón cubierto de grandes placas córneas delicadas, transparentes, marrones con motas blancas y amarillas, hacían de ellas un animal precioso. Eran excelentes, además, desde el punto de vista comestible, tan exquisita como las tortugas blancas. Con aquella pesca terminó nuestra permanencia en los parajes del Amazonas. Llegada la noche, el Nautilus se adentró en el alta mar. Bueno, queridos amigos, terminamos este capítulo de 20.000 leguas de viaje submarino en la segunda parte, capítulo 17. Del Cabo de Hornos al Amazonas, de Julio Verne, la plataforma Wikisource, dominio público y traducido por Miguel Bartual. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por